Ya, este momento ya le grabé, ¿no? Bueno, entonces, una vez recalcando, para que quede en el video esto, no nos olvidemos del ataque por congelación, como les comento, ¿no? El ataque por congelación, vuelvo y repito, es importante, ¿ya? Porque el agua, ya en este caso congelada, dentro de los poros del concreto, genera esfuerzos de tracción que el hormigón no puede resistir y por ende falla, ¿no? Para un ataque a congelación, lo que vamos a ver va a ser en la superficie del hormigón aparecimiento de fisuras, agrietamientos incluso y desprendimientos. Y también, bueno, en cuando llega el descenso o el aumento de las temperaturas, podemos observar en la superficie del concreto el agua correr encima de cada una de las fisuras o agrietamientos, ¿no? El agua, ¿no? Que está emergiendo, donde era, sí creo que ejemplo aquí, ¿no? Miren al agua, el agua cómo la vemos emerger del interior del concreto hacia la superficie, ¿ya? Este desprendimiento, estos desprendimientos, esta falta de cohesión que se observa aquí, se llama, más bien se debe a un fenómeno que lo vamos a ver más adelante y que se denomina el fenómeno de pop-out, ¿ya? Pop-out. Y es el desprendimiento de cada parte del concreto de manera superficial mediante una eclosión. Cuando bajan las temperaturas, la superficie del concreto eclosiona, salta, muy parecido a un canguil, salta, ¿no? Llega a un punto en que la presión es demasiado y ¡pum! Eclosiona y cada partícula superficial empieza a caer y empieza a generar este desgaste como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, genera también con esto aumentos de volumen, por lo que para controlar esto les decía es importante pues la utilización de aditivos inclusores, ahí está, ¿no? Aditivos inclusores de aire, ¿no? Entonces, estos aditivos inclusores de aire, yo les comentaba que nos daba la oportunidad de incluir burbujas a propósito, ¿sí? Dentro de los concretos, ¿ya? Y que mediante esta inclusión que se da a propósito dentro de los concretos, pues se puede controlar el nivel de presión, ya que el agua va a tener la facilidad de acomodarse de una mejor manera y reducir estas presiones. Entonces, eso habíamos conversado, ¿no? Luego viene un ataque químico que también tiene bastante importancia, y este es el ataque por ácidos, por favor, ¿no? Voy a ir haciendo repasos con ustedes, espero que ustedes vayan teniendo en cuenta esto, ¿no? El ataque por ácidos, ¿no? Ahora, lo que siempre he mencionado yo, ¿no? A veces nosotros pensaríamos que cuando hablamos de ataques por ácidos nos podríamos dar cuenta de que me suena bastante a química, ¿no? Que me suena como que yo he conocido el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, este ácido que incluso en las películas da mucho esto que les lanzan a las personas y les destruyen sus facciones y demás, como que a la gente se le viene mucho cuando escucha ácidos esto, ¿no es cierto? Como que es algo que tú no vas a tener cerca de tus estructuras, ¿ya? Cerca de ti, peor, cerca de tus estructuras tampoco, ¿no? Pero es que en realidad esto no es así. Incluso podemos darnos cuenta que nosotros como personas somos generadores de grandes cantidades de ácidos, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, generamos el ácido gástrico, tenemos el ácido úrico, entonces nosotros somos generadores de ácidos, entonces no estamos tan lejos de estar en contacto con un ácido, y pues eso quiere decir que al nosotros no estar lejos de estar en contacto con un ácido, mucho menos las estructuras, porque nosotros habitamos en un ácido, ¿no? O habitamos más bien en, eh, en una estructura, pues, en una estructura muy cerca, pues, de todos estos peligros. Entonces, así como nosotros podemos ser generadores de ácidos, pues del medio ambiente, si nosotros podemos el medio ambiente, ¿por qué no, no? Entonces, el medio ambiente y la naturaleza en sí también es generadora de gran cantidad de ácidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Para entender mejor qué son los ácidos, aquí realmente entra en juego un montón de la química, entra un montón de conceptos químicos, pero yo a estas alturas en realidad, en donde ya estamos
ya estamos un poco más en la práctica y no en lo que es la parte química en sí, ¿ya? Quisiera darles a conocer algunos medios, ¿sí? En donde están localizados o se han detectado presencia de ácidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos, en este caso, las lluvias ácidas, ¿no es cierto? Las lluvias ácidas no es más que, como usted conoce, esto es algo mucho que es denunciado en Japón, ¿ya? Pero que aquí también en nuestro medio se da, ¿ya? En menor cantidad, pero se da. ¿Qué quiere? ¿Cómo se forma la lluvia ácida, no? Se forma en lugares donde hay gran cantidad de contaminación. Entonces usted sabe que los gases tienden a subir, ¿no es cierto? Entonces los gases, perdón, están suspendidos en el aire, ¿ya? Pero ¿qué pasa, no? Que en un momento dado puede llegar a caer la lluvia. Entonces la lluvia baja y cae trayéndose consigo los gases productos de las combustiones, ¿sí? Del medio contaminante, y eso se deposita encima de nuestras estructuras, incluso nos cae a nosotros mismos, ¿verdad? Esto es algo que, como les digo, que en Japón, con el nivel de contaminación que tiene, ya ha llegado a causar efectos nocivos en la salud incluso de las personas. En nuestro medio todavía no, de pronto ha afectado a la salud de las personas, pero sí podría afectar de a poco en lo que son las estructuras, ¿no? Entonces, miren, no es más que la contaminación industrial y contaminación vehicular mezclada con el agua de la lluvia que cae, que fácilmente una estructura de nuestro tipo puede tener acceso a este ataque. Otra fuente que tiene ácidos, por ejemplo, y que ha sido estudiada, es son las aguas residuales, las aguas de las minas, ¿sí? Las aguas de las minas, por los agregados que se pueden evidenciar, han sido algunos con partículas, en este caso, o minerales con cierto nivel de acidez, ¿ya? Entonces, estas aguas contaminadas forman diferentes ácidos, especialmente los ácidos sulfíricos y sulfurosos, ¿no? Por eso de aquí también viene mucho, estas fuentes también son desencadenantes del ataque por sulfatos. Entonces, como que las aguas residuales, aguas sucias, aguas de minas, aguas industriales tienen ácidos y también contienen sulfatos que también son un agente nocivo que conlleva el ataque por sulfatos que vamos a ver, ¿no? Igual lo que son todos los desperdicios o digamos las eclosiones de los volcanes en cuanto a los vapores volcánicos e incluso las mismas cenizas volantes producto de las erupciones, eso pues tiene ácidos también, ¿no? También, pues, vean a nivel de suelos, también las turbas, se dice que tienen ácidos que también pueden resultar perjudiciales para las estructuras, ¿ya? Las aguas de las montañas también, ¿ya? También pueden poseer ácidos que pueden llegar a las estructuras y resultar perjudiciales, ¿no? Y bueno, y aquí lo que creo que lo entendemos, porque es bastante, creo que de cultura general conocerlo, y es que, por ejemplo, las industrias agrícolas, ¿no es cierto? Y las industrias alimenticias que se dedican a la fabricación de productos, ¿no? Que generan ácidos, como son, por ejemplo, las fermentadoras, las lecherías, los productos destinados con los cítricos, porque tenemos los ácidos cítricos, los ácidos lácticos y todo esto, ¿sí? Las frutas, todos aquellos que en sus producciones utilizan cualquier tipo de ácido, ¿ya? Pues tienen este problema, ¿no? Por eso es muy importante saber cómo reutilizar nuestras aguas, ¿no es cierto? Esto es una responsabilidad de la gente de la industria porque si no, estas aguas contaminadas pueden llegar a nuestros ríos, pueden llegar a las acequias, incluso podemos consumirlas nosotros, ¿no es cierto? O en los campos, las personas que de pronto no tienen agua potable, las consumen y estos ácidos pues van a causar también efectos nocivos en en nuestros organismos, ¿ya? Miren, eso es una muestra de lo que son los ácidos, ¿no? Algo que de pronto no está aquí, ¿ya? Y que creo que es un ejemplo palpable. Y ustedes se habrán dado cuenta, especialmente los chicos, ¿no es cierto? Los varones, del ácido úrico, ¿ya? Si ustedes ven, ¿no es cierto? Ese es el mayor ataque. Vean el ácido úrico que hacen las paredes. Vean cuando los borrachitos cogen el poste y van a orinar encima del mismo poste. O hay la esquina típica en donde todos cogen para orinar,
¿ya? O los perritos van y en su casa tienen un lugar predilecto para ir al baño. Miren qué pasa, cómo se destruye ese enlucido, cómo se destruyen esas paredes, cómo se destruye ese poste. ¿Sí? Que tiene componentes de cemento, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, está muy cercano a este ejemplo, ¿no? Muy cercano a este ejemplo. Por eso también podríamos decir, como les decía, que nosotros somos agentes generadores de ácidos. ¿Ya? Y que podemos resultar un peligro incluso nosotros, ¿no? De ahí la importancia también de controlar estos hábitos de aseo a nivel, pues, de socializar esto por cultura general, ¿no? Amigables con el medio ambiente, con las personas del entorno, pero ya ven ustedes que de esta manera también podemos contribuir a la preservación y cuidado de todos nuestros elementos que tengan como base el cemento, porque es con el cemento que usualmente reaccionan estos ácidos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el esquema de daño, no? ¿Cómo yo puedo ver un ataque por ácidos? ¿Cómo visualmente yo puedo reconocer el ataque por ácidos, ¿no es cierto? Ya, primera cosa, ¿no es cierto? Detectar, ¿ya? Chequear, preguntar si hubo contacto directo con alguna fuente que tenga ácidos. Eso es lo primero, ¿ya? No es nomás de ver algo parecido y que nunca haya tenido contacto con ácidos. No. Primero debemos detectar la causal. Una vez que determinamos la causal y tenemos esa recopilación de información que nos diga que sí hemos tenido contacto de alguna forma con estas fuentes, que ya les he puesto la mayoría aquí, pues bueno, ahora sí vamos, ¿no? El ataque por ácidos tiene la característica de destruir lo fino, destruye la pasta cementicia, acaba con la cohesión de toda la parte fina, de lo que es cemento, en este caso, y de lo que es las arenas, la parte fina, lo destruye, ¿ya? Dejando a los agregados gruesos expuestos, ¿ya? Deja a los agregados gruesos expuestos a la intemperie. Luego, ¿qué pasa? Por la misma acción de la gravedad, miren, por ejemplo, aquí, por la misma acción de la gravedad, ya estos se despegan, estos se van cayendo y de esta manera vamos a observar que vamos a ir perdiendo las secciones transversales del concreto, ¿ya? Este es un ataque complicado, pues al ir perdiendo hormigón, ir perdiendo esa capa pasivadora que es la masa de concreto, pues llegamos a las armaduras. Y las armaduras en ataques severos por ácido se quedan expuestas. Una vez que las armaduras se quedan expuestas, el acero se corroe. ¿Qué esquema típico? Eso ya unado con lo que aprendieron ustedes en el otro capítulo de metálicas, ¿ya? ¿Qué pasa con los aceros en este caso, no? Los aceros que están metidos, ¿ya? En un hormigón, ¿sí? O parcialmente metidos, llegan a generar un efecto, por eso por la falta de recirculación de aire en el interior de la masa de concreto, lo que genera es el ataque expansivo de las armaduras. Y usualmente la parte que está incluida, está metida adentro todavía del concreto por el ingreso que se puede realizar por acá de los agentes corrosivos, expande, aumentan sus secciones transversales, ¿ya? Entonces eso es lo que le pasa. Y de aquí a las que quedan expuestas, pues de esta manera y no están metidas, que son las que van a aumentar, la zona que va a aumentar el volumen a nivel de las armaduras, esta quedaría expuestas y aquí estas están a libre albedrío de que cualquier tipo de corrosión de lo que hemos aprendido, pues se le ataque, puede una si de pronto yo tengo concentración específica de sales por reacción con más daño, ¿no? Entonces, eso hay que tener muchísimo, muchísimo Inge, no se le entiende. a Está la mal el internet. paz. Inge se le No se le entrecortó, entiende. no se le entiende lo que dijo. A ver, ahorita, ¿cómo estamos? Inge,
Está ¿Cómo bastante estamos, chicos? inestable. Ahorita, dígame. Recortada, recortada. A ver, déjenme ver, aquí sabe salir uno de... Así dice insuficiente calidad de red. Sí, está bastante inestable. Muchachos, Dios mío. Y créanme que nadie está usando. A estas horas estoy solo yo en mi casa. Bueno, esperemos, ¿no? Eso, por favor, el momento que se me empiece a entrecortar, a mí primero, frénenme, ¿no? Porque me paso hablando y luego ya no me escuchan, ¿no? Y se pierde el tiempo porque me toca repetir. A ver, chicos, creo que ahí podría mejorar ya un poco. ¿Me están escuchando mejor? ¿Sí? Sí, Sí, Inge, Sí, ya se ahorita le está escucha perfecto. mejor. Ya, listo. El rato que se me estén entrecortando, por favor, interrúmpame, dígame, no se le escucha nada. Las dos primeras palabras que no me escuchen o los primeros segundos, por favor, avísenme, no interrumpan nomás, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué me entendieron, pero les voy a dar un resumen nuevamente de esta parte. Y lo que les decía es que el ataque por ácidos es bastante importante porque ustedes ya vieron acá las fuentes que son generadoras de estos ataques y básicamente sí las tenemos muy cerca de nosotros y de nuestras estructuras, ¿no? Por otro lado, les decía que el esquema de daño de los ácidos es que atacan directamente a la pasta cementicia, la disuelven, la destruyen, la desintegran, dejando a los áridos gruesos expuestos. Posteriormente, ¿qué pasa esto? Los áridos empiezan a despegarse, empiezan a caerse por la misma gravedad. ¿Sí? O por la disolución completa ya del material el cemento que es el que une los agregados, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ir viendo, ¿no? Con el pasar de los años, todo ataque, con el pasar de los años, todo ataque químico se empeora. Peor aún, si es que está sometido, el elemento está sometido a, digamos, a estos ambientes nocivos de una manera permanente. Entonces, por ello es importante actuar a tiempo. ¿Sí? Actuar a tiempo y trabajar en función de una protección adecuada, ¿no? Tenemos ya en la actualidad, vamos a ver cuando veamos aditivos también, cementos especiales, ¿no es cierto? Cementos que tienen una mayor resistencia a los ataques ambientales, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes sí han visto eso, yo creo que hay gran cantidad de cementos que Holcim mismo produce y que de pronto muchos no son socializados porque son llamados los cementos para obras especiales, pero que eso sí existe y nos ayuda mucho a llevar este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué más? Creo que eso, ¿no? Para ya no resultar tan repetitiva. Por otro lado, no sé si me escucharon, pero les dije que esto es importante porque si se desintegra el cemento, la pasta cementicia, pues los aceros que están dentro de las estructuras van a tener contacto directo con el medio ambiente. Es decir, la capa pasivadora, la capa protectora de los aceros se destruye, por lo que el ataque corrosivo llega más prontamente a las armaduras, haciendo o creando más bien una reducción en la vida útil de las mismas. ¿Ya? Entonces, por favor, les decía que hay que ver el esquema de daño, pero también hay que investigar si tu estructura estuvo, pues, sometida a estos ataques, ¿no? A estos medios en donde se tenía ácido, ¿no? A veces hay ejemplos y ejemplos yo les puedo poner, ¿no? En que me dice, Inge, yo tengo un ataque por ácido en la columna de mi casa. ¿Ya? ¿Y dónde queda la columna de mi casa? Ahí me da en la cabecera en mi cama. Digo, señor, ¿cómo va a tener eso? ¿Qué agente ácido usted ha tenido cerca? Nada, ingeniera, pero como usted dijo que se desgranan así y caen por gravedad, pues yo veo que es un ataque por ácido, según yo. Entonces digo, no, usted puede generarse este ataque debería más bien generarse si usted tiene un ambiente ácido. Yo podría tener, chicos, algo, ¿ya? Otra causal que haga que se vea de la misma manera. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuándo también pasa esto? Cuando tenemos malas relaciones agua-cemento, cuando ponen demasiada agua, tenemos una pasta bien suave que tiene la capacidad de disgregarse bastante, ¿ya? Y los agregados empiezan a caer. También pasa esto cuando un esquema un tanto parecido a veces cuando la estructura ya es muy vieja, muy antigua.
Ya, cuando es antigua también podríamos llegar a tener cosas un tanto parecidas. Por eso es importante detectar si yo tuve o no tuve presencia de ácidos y si no ir buscando otras causales. No es nomás decir se caen y es un ácido. No, pues no. Siempre tengo que ver yo si estuvo ahí presente el ataque químico. Entonces, dicho esto, el ataque por ácidos es algo que se va a ver de una manera mayor, digamos, en estructuras que están a nivel ambiental, o sea, plenamente en la naturaleza, o sometidas a ataques o cimentadas más bien en medios, en la naturaleza en sí, en un medio ambiental que puede ser generadora de todos estos, de todos estos ácidos, ¿no? Listo, chicos. Luego, vamos a ver ahora otro ataque. ¿Ya? Este de aquí, yo sé que lo han visto, yo sé que ustedes lo tienen, ¿ya? Este es el ataque de bases, ¿no? Este es el ataque por bases. Entonces, tenemos algunos componentes que son generadores de bases. Por ejemplo, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, que ya vamos a ver dónde están presentes, tienen la característica de reaccionar con un componente del cemento. Como ustedes ya lo habíamos visto en la clase anterior, hay un componente que se llama aluminato tricálcico, ¿no? Entonces, el aluminato tricálcico del cemento reacciona con el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio que está presente en muchos productos que nosotros tenemos diariamente en nuestras casas, ¿ya? Cuando el hidróxido de sodio se relaciona directamente con el aluminato tricálcico en soluciones aproximadamente del 10%, miren, aumenta la resistencia. Es lo que yo les decía, ya lo que se veía a inicios cuando se empezó con la industria cementera, las cantidades. ¿Ya? Y las concentraciones. Hasta el 10%, más bien, estos hidróxidos de sodio podrían ser generadores de aumento de resistencia. Pero si se pasa el 25% o 20% de concentración de esto, pues ahí empieza a generar pérdidas de resistencia. ¿Ya? ¿Cuáles son en este caso los productos que reaccionan directamente con el aluminato tricálcico y que están presentes en la vida diaria? Por ejemplo, ¿no? Lo que son, les he puesto ahí, los jabones, el jabón principalmente, el vidrio, tintes, levaduras, contienen bases, ahí está de corregir, perdón, contienen bases, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Bueno, de todos los ataques que vamos a ver el día de hoy, que son ataques, digamos, químicos, el ataque por bases es el ataque, digamos, más lento de todos. Por ende, se puede considerar que es el ataque más leve de todos. ¿Ya? Producen cambio de colores y luego pueden producir cristalizaciones y expansiones, pero esto se produce cuando ya han pasado largos, muchísimos años en contacto de nuestras estructuras. ¿Ya? Y por ello, este se considera inofensivo. Usualmente, cuando las bases llegan a presentar efectos nocivos en las estructuras, es cuando incluso ya la vida útil de la estructura ha llegado. Entonces, es tan lentito y al ser tan lentito se le considera de menos daño. ¿Sí? Yo les voy a poner el ejemplo aquí típico que ustedes lo notarán siempre, ¿no? Primera cosa, ¿no? El ataque por base empieza con un cambio de colorcito y luego va con una cristalización y expansión en el tiempo, muy lentito, ¿no? Y puede incluso generar corrosiones y eso también en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Cuando ustedes van a lavar la ropa, ustedes tienen el tanque de ropa, ¿no es cierto? El tanque de ropa y sus mamás tienen un sitio específico en donde ellas colocan el jabón de la ropa, ¿ya? Entonces, cuando usted ve en el tanque, ya por el pasar del tiempo, su mamá les dice, háganme el favor, me ponen el jabón solo ahí. Ese es el sitio, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que obedecer. Y con el paso del tiempo, usted va a ver cómo la base o el ataque esta reacción del jabón, de los hidróxidos de sodio, de potasio, que son los que tienen los jabones, con el aluminato tricálcico del cemento, reacciona y esa zona en el tanque, por el jabón, queda dibujado una manchita, que es media blanquizca. Ya ahí queda dibujado un rectángulo, un cuadrado en forma del jabón. Entonces, ese es el primer ataque de las bases. Es un cambio de color.
Y ese cambio de color se va dando lentito, lentito, lentito en el tiempo que ni ustedes ni cuenta se dan. Y luego, con el pasar de los años, es donde ya producen ligeras expansiones y ligeras cristalizaciones, ¿ya? Y luego, pues, puede llegar a los efectos de corrosión. ¿Ya? Por eso se le considera el ataque más leve debido a su desarrollo lento en el tiempo y también desarrollo en función de las concentraciones, porque si tenemos concentraciones inferiores, básicamente más bien son favorables. Si pasamos de un 25%, pues los resultados son ya negativos. Entonces, a veces no siempre se llega a concentraciones altas también de estos químicos. Listo, entonces ese es el ataque por ácidos, por bases, perdón. No voy a decirlo más porque realmente de ese incluso por el nivel de daño que tiene no hay ni siquiera mucha información. Luego tenemos otro ataque, ¿no? Que este ataque sí, digamos, es un ataque bastante grave, un ataque en donde la industria cementera ha centrado su atención netamente y que se han generado gran cantidad de cementos resistentes a sulfatos. ¿Ya? Los cementos especiales en función a este ataque tan grave que ocurre en los concretos. Bueno, de igual manera, ¿no? Para entender qué es el ataque a los por parte de los sulfatos, vamos primero a revisar cuáles son las fuentes generadoras de sulfatos y que pueden estar pues muy cerca de nosotros, ¿no? De nuestras estructuras. Entonces, sobre todo las aguas industriales. ¿Sí? Las aguas industriales son agentes generadores de ácidos, como ya lo vimos, pero también en este caso de sulfatos, ¿ya? Aguas industriales químicas, aguas de baterías, de aluminios, de cualquier destilado industrial, ahí está. Un agente que yo le considero mucho tiene sulfatos y que es muy degenerativo son las aguas residuales. Las aguas residuales tienen gran cantidad de sulfatos también, ¿no? También los suelos orgánicos, los océanos, los ríos, obviamente el agua, porque al agua llegan cualquier cantidad de productos, ¿no? Por eso es que ahí encontramos grandemente estos tipos de ataques. Ahora, eh, ¿qué pasaba, no es cierto? ¿Qué pasaba antes, no? Si ustedes se acordarán, antes nosotros para conducción de las aguas residuales, en este caso, ¿no es cierto? O las aguas no puras, teníamos lo que son las tuberías de asbesto cemento. ¿Sí? El asbesto cemento, que era un material muy parecido al concreto, con fibras, ¿sí? Y contenidos también de lo que es cemento, obviamente. Entonces, las tuberías de asbesto cemento, ¿qué les pasaba, no? O por qué se decidió ir cambiando con el pasar de los tiempos estas tuberías de asbesto cemento? Porque se veía que las paredes de estos tubos aumentaban sus espesores. El sulfato, como ustedes están viendo en la imagen, tiene una característica particular. Este no reduce las secciones transversales, a diferencia de lo que hace un ácido. El sulfato aumenta. Y miren las paredes de esas tuberías de asbesto cemento, quizás que se daban antes, se aumentaban su volumen y fisuraban debido al aumento del volumen, aumento de sus dimensiones, de sus secciones y por ello también los sulfatos se dicen, digamos, están orientados al daño prominente de la resistencia a tracción de los concretos. Mire, entonces esto ya lo vimos con ustedes a un inicio. Este es el ataque por sulfatos. ¿Ya? Los ataques por sulfatos también son muy parecidos porque todas estas aguas contaminadas, de igual manera que tienen mayor cantidad de sulfatos, ¿ya? Reaccionan de igual forma con el aluminato tricálcico, el C3A, ¿ya? Y cuando generan esta reacción de sulfatos más el aluminato tricálcico, se forma algo que se llama estringita, que es una sal expansiva que genera el aumento considerable y destrucción y expansión del concreto. Ahí tenemos dos probetas, como ustedes la pueden ver. Una probeta está chévere, está bastante bien, es la probeta quizás en su estado original. Pero miren con el tiempo cómo esta ha aumentado su sección, ha deformado, ¿ya? Se ha deformado, se ha expandido, ¿ya?
Y este es el ataque básicamente también muy complicado. Este también llega a un punto en que se expande tanto que ya pierden la cohesión todos los integrantes del concreto, todos los ingredientes y empieza a caerse de a poco, ¿no? Pero en primera instancia el ataque que se tiene es un ataque expansivo. Miren acá, por ejemplo, en esta imagen se ha visto con esta flechita, se está indicando quizás el largo original de este elemento. Luego aquí a esta probeta se la ha atacado con un ataque por sulfatos intencional, ¿ya? Un ataque sulfatos intencional y esta pues ha crecido y aumentado su volumen, ¿ya? Y esos son los daños que se pueden evidenciar, ¿ya? Entonces, por favor, entender este ataque por sulfatos que, vuelvo y repito, a diferencia del ataque por ácidos, es un ataque expansivo, ¿ya? Empieza a crear una sal que se llama estringita y esta estringita empieza a expander de manera incontrolada al concreto. También resulta nocivo, pues ustedes ya ven el esquema de daño que queda un montón de fisuras, agrietamientos, desprendimientos, por lo que también es muy posible que por estas aberturas pues ingresen los agentes corrosivos y dañen a la armadura, ¿no es cierto? Creando igual efectos bien complicados en las armaduras, ¿no? Una vez que llega a pasar este ataque, el ataque por ácidos es bien complejo. Es bien complejo porque al generarse una reacción química a nivel de todo el hormigón, entonces básicamente no va a quedar secciones resistentes, ¿no? Entonces eso lleva al colapso de las estructuras, ¿no? Por ello se puede prevenir esto utilizando los cementos especiales que son los cementos de resistencia a sulfatos, ¿no? Y tener en cuenta que siempre este tipo de estructuras que están sometidas a agentes extremos, agentes ambientales químicos, deben tener un debido mantenimiento y revisiones constantes para ir evaluando cómo se está desarrollando en ese medio, ¿no? Y luego, pues, viene ya ahora el ataque por cloruros, ¿no? El ataque por cloruros, los cloruros están presentes en el agua de mar, ¿no? Entonces, los cloruros, al igual que el ataque por carbonatación, ya vamos a ver, eso también reaccionan de una forma en que podrían generar la alta concentración de sales, la reducción del pH del concreto, ¿ya? Yo les decía que que el pH del concreto está en un rango de 9, 8, 7, es decir, tienen pHs altos. Gracias a ese pH alto, los concretos son súper buenos y súper capaces ya de resguardar, de proteger a las armaduras de la corrosión. Pero una vez que los pHs de los hormigones bajan a rangos de 4, 3, 2, 1, 5, ¿ya? A rangos bajos, uno peor todavía, los hormigones se hacen demasiadamente atacables, especialmente a los cloruros, ¿ya? Los cloruros causan una pérdida, en este caso progresiva, de las secciones transversales de los elementos. Reducen las secciones transversales, ¿ya? A diferencia quizás de los ácidos, que los ácidos atacan a la pasta cementicia, dejando los agregados gruesos expuestos, el ataque por cloruro se manifiesta con una reducción de las secciones transversales, pero de manera uniforme. Atacan tanto a los agregados gruesos como a los agregados finos, van reduciendo, van acabando por igual a lo que se ponga enfrente, porque las concentraciones de cloruros, las sales que tienen son muy fuertes y pueden desintegrar tanto a los ripios como a la pasta cementicia. ¿Ya? Ahora, otra cosa, ¿no? Usualmente cuando tenemos cloruros, siempre pensamos en la playa, ¿no? Pensamos en la costa, pensamos en que de pronto podríamos tener presencia de aguas marinas o un ambiente marino, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos cloruros, y sobre todo esto aplica mucho en las estructuras que están cimentadas en el agua, ya la acción del oleaje o el movimiento de las olas, el impacto de las olas en la base de puentes o muelles, estructuras que estén cimentadas en el agua, generan efectos también bastante complicados que aceleran el ataque por cloruros, ¿ya?
ya vamos a ver en un ejemplo que viene a continuación, pero ustedes pueden ver el video, ¿no? El video, perdón, la imagen, ¿no? ¿Qué ven en esa imagen, no? Ustedes están viendo que, por ejemplo, ¿no? Viene la marea y choca directamente, ¿no es cierto? Con el elemento acá, con esta parte de acá, quizás en este muelle, viene, choca. Y luego la ola que hace, se retira, ¿no es cierto? Baja la marea o más tarde baja la marea. El día siguiente o más noche sube la marea y golpea, pero ¿y luego qué hace la ola? Se retira, ¿no es cierto? Entonces, este ciclo en que la ola golpea y se retira, en que la marea baja unas horas y sube otras horas, favorece a algo que se llama la cristalización de sales. Por ello, las zonas estas, ¿no? Las zonas que se denominan zona de mareas en las estructuras, es decir, las zonas que están sometidas a ciclos de secado y humedecimiento, favorecen a que las sales se cristalicen, ¿ya? Por ende, también los efectos de corrosión serán también muy visibles en este tipo de estructuras. Aparte de ello, que los organismos vivos tienden a pegarse, a adherirse en los hormigones o en las bases de los elementos que están cimentados en el agua. Usualmente se ve mucho lo que son las algas, las estrellas de mar, los percebes y demás organismos, y estos organismos también con los fluidos que secretan son contaminantes, altamente contaminantes para los concretos, ¿no? Bueno. Esta es una fotografía en donde básicamente podemos ver a nuestro concreto, a nuestros aceros, ¿no es cierto? Luego, los cloruros, si hay una baja del pH, podrían llegar a generar agrietamientos en los concretos. Por estos agrietamientos, pues, podría generarse la entrada ya masiva de los cloruros, ¿ya? Y estos cloruros pues ya podrían generar ya el desprendimiento o deslaminaciones de lo que son los concretos, ¿ya? Y si pues bueno, empiezan a haber estas aberturas grandes, deslaminaciones o aberturas, pues ya las sales tienen un campo abierto para entrar a las armaduras y comportarse de una manera totalmente degenerativa con todos los componentes en sí de la estructura, tanto el concreto como tanto el acero. Entonces, no sé si entendemos la misión importante que tiene el concreto, porque la misión del concreto no es solo protegerse a sí mismo, sino proteger a los aceros. Si tenemos concretos dañados, pues el daño rápidamente se propagará a los aceros también. Por eso, muy importante. ¿Ya? Miren, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo unas fotografías de estructuras que han sido atacadas por cloruros, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, miren esta fotografía. Aquí lo podemos ver muy claramente. Miren qué pasa. Miren, ahorita en esta fotografía, en este muelle, tenemos la marea baja. ¿Ya? ¿Qué podemos inducir nosotros de eso? Que las mareas altas en realidad son las que llegan hasta acá. A marea alta, las olas golpean esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá. Por ello, se ve esta reducción considerable aquí, porque esta es la zona de mareas. Miren, y esta es la zona húmeda. Entonces, ¿qué también estamos viendo en esta fotografía? La proliferación de organismos vivos. Miren cómo están los organismos vivos de este tipo, algas, musgos, aquí. Entonces, eso también empieza a causar efectos degenerativos, ¿no? Entonces, algo que quiero que ustedes se acuerden y que le tengamos en cuenta es este gráfico de acá. ¿Ya? Este gráfico de acá es un esquema típico de una estructura que está cimentada en el agua. ¿Ya? Miren, tenemos tres zonas, ¿no? Tenemos una zona atmosférica, ya que es la zona en que básicamente no le llega el ataque de las olas, sino que está sometido únicamente al ataque ambiental. ¿Ya? Luego viene otra zona que es el ataque, es la zona de mareas, que también se denomina la zona de secado y humedecimiento, porque en esta zona golpea la ola
y se moja, se retira la ola y se seca, ¿no es cierto? Y luego acá tenemos la zona sumergida. Estas son las tres zonas bien identificadas que nosotros vamos a tener en un elemento que está sometido o que está cimentado más bien en el agua. De las tres zonas que estamos conversando, la zona más perjudicial de todas es la zona de mareas, la zona intermedia. No es la zona sumergida a diferencia de lo que pensamos, ¿no es cierto? Es la zona de mareas, porque en esta zona se van a dar los ataques de las olas, los ataques de fricción de las olas, de golpe de las olas, aparte que en esta zona se generan los ataques de secado y humedecimiento. Cuando se retiran, cuando se mojan la zona, cuando se mojan la zona, trae toditas las sales del agua, se quedan acá. Y el momento que se retiran o baja la marea, esas sales tienen el poder de cristalizarse con el sol, que luego les da. Entonces se cristalizan, se secan y son absorbidas al interior del elemento. Por ello son las zonas más conflictivas. Luego otra zona conflictiva también es la zona sumergida y finalmente la otra, digamos en tercer lugar conflictiva, es la zona atmosférica. ¿Ya? Dependerá pues en algunas zonas, en algunos lugares, pues en algunos países se puede tener también acá zonas que se hacen, por ejemplo, la zona 2 que se hace más, que se favorece, digamos un poco así, a lo que son los ciclos de congelamiento y deshielo. ¿Ya? La parte 3, la zona del cuellito que ustedes están viendo es una zona netamente erosiva que debido a la acción y al golpear de las olas va perdiendo pues la sección transversal y también pues se podría dar en la zona 4 una reacción alcali agregada. Eso depende mucho del agregado. Ya les voy a decir que es la reacción alcali agregado. Les adelanté que la reacción alcali agregado es una reacción química que se genera entre el cemento y ciertos agregados que pueden tornarse reactivos que podría pues tener el concreto, ¿ya? Entonces, estas son las tres zonas, aparte que estas zonas pueden estar sometidas a ataque por sulfato, CO2, magnesios, cloruros, es decir, podríamos tener ambientes mixtos, ambientes industriales también, que podrían ser generadores de CO2 o de sulfatos y magnesios, y que pues bueno, se verían muchísimo más acrecentados los daños en cada una de las diferentes zonas. Usualmente el ataque por CO2, al ser un gas, ¿ya? Es el ataque que más superficialmente en el concreto empieza a darse, ¿no? Y que eso igual ya vamos a conversar de aquello. El ataque del CO2 también es una reacción química. Entonces luego ya vamos a conversar acerca del ataque del CO2 también para que lo vayan entendiendo un poco más. ¿Ya? Entonces, ¿no? También, ¿no? Como les decía, si yo tengo cualquier ataque químico o en este caso un ataque por cloruros, pues vamos a generar pues el aparecimiento de fisuras, agrietamientos y estos agrietamientos van a hacer posible que la humedad se ingrese de manera directa o tenga contacto de manera directa con estos elementos, con lo que vamos a ver estos ataques de corrosión, ¿no? Corrosión. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa aquí? Dice que la humedad penetra, ¿ya? Cuando tenemos un ataque por cloruros, podríamos pues llegar a ver el aparecimiento de fisuras, ¿ya? Luego cuando cuando tenemos estas fisuras, pues estas se tornan como capilares, como conductos para que el agua y la fuente corrosiva pueda circular. Una vez que entra a nuestras armaduras, lo que les decía, ¿qué pasa? Este de acá empieza a generarse un óxido. Dentro de los concretos, por la falta de recirculación de aire que existe, el ataque corrosivo que se da es el aumento de la sección transversal de las armaduras. Una vez que aumenta la corrosión, no para, no para, no para, no para. Sigue aumento en aumento y en aumento, ¿ya? Hasta que ya esas fisuras
por el gran aumento que tiene de corrosión, llegan a generar pues efectos expansivos en el concreto. Llevan a generar efectos expansivos en el concreto, aumentan los diámetros, ¿sí? Aumentan los diámetros y empiezan a generar agrietamientos bastante fuertes, con lo que llegan a atentar contra la resistencia a tracción de los concretos y los concretos fallan. ¿Ya? Pero sí vemos, ¿no es cierto? Esta es la falla del concreto inducida por la corrosión. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a entender, ¿no? Es la falla del concreto inducida por la corrosión. ¿Ya? Ahora, viene otro ataque, ¿ya? Que es el ataque por carbonatación. Ahora sí, ¿no? Les presento a la carbonatación, que es algo que pocos profesionales conocen, pero que es una cruda realidad y que tiende a confundirse con la corrosión. Todos dicen, es corrosión, es corrosión, es corrosión, pero no es corrosión, ¿ya? Es carbonatación, ¿ya? ¿Cuándo se da la carbonatación? La carbonatación es una, digamos, es una reacción química que se genera, ¿ya? Por la combinación de algunos ingredientes. Esta es conocida como el cáncer del concreto. Entonces, se genera por la contaminación del dióxido de carbono con la combinación del concreto y la combinación más bien de un ambiente húmedo. Es decir, de nuevo, cemento, CO2 y humedad. Cemento, CO2 y humedad. Y una combinación más podemos decirle, cemento, CO2, humedad y larga exposición de todos estos componentes en el tiempo. Es decir, si yo tengo CO2 más cemento, CO2 más humedad, pero solo he tenido esa combinación un mesecito, 2 mesecitos, 5 añitos, no se ve, ¿no? No se deja ver. Es una reacción química que se da usualmente pasado los 20 años de la estructura. Una vez dada la carbonatación, lo que se genera con esto es una despasivación de las armaduras. La carbonatación llega a bajar el pH del concreto y lo deja bajito, ¿ya? Bajito. Cuando la carbonatación es detectada a tiempo, se puede tomar en cuenta algún mecanismo de protección o algún mecanismo para reducir la porosidad del concreto y por ende la absorción de estos agentes nocivos. Pero si la carbonatación ya no se detecta a tiempo y ha llegado a afectar a las armaduras, usualmente se podría, en casos bien específicos, realizar un refuerzo si no está dañado la mayor cantidad de concreto, o realizar una sustitución en este caso del elemento, porque si ya avanzó, realmente no se puede hacer mayor cosa con esto. Ya les voy a pasar un video de esto, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? El concreto es bastante alcalino, ¿ya? El concreto es bastante alcalino, por lo que cuando tenga mayor alcalinidad, pues este tiene mayor capacidad de proteger a las armaduras. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando el pH baja, ya se torna, puede llegar a tener un carácter ácido y de esa manera pues llega a generar un ataque, autoatacar, digamos, el concreto autoataca a la armadura y llega realmente a convertir, lo digo yo, a un hormigón en este caso, o al recubrimiento de las armaduras como un sedazo. ¿Ya? Es como que si usted visualmente tiene al hormigón ahí, porque lo ve, pero funcionalmente es como si tuvieras envuelto a tus varillas, a tus aceros en un sedazo, que deja pasar todo. ¿Ya? Es como que se torna invisible ese concreto ante los agentes ambientales. Básicamente, ya la reacción química que se genera es la siguiente, ¿no? Es cuando se une el hidróxido de calcio o el hidróxido cálcico con el CO2 en ciertas proporciones más del agua,
Ya cuando se genera esta reacción, bajan los pHs y generan efectos desastrosos a nivel de la corrosión de las armaduras. Entonces, falla la armadura por corrosión, se expande, pues, y se daña ya físicamente el concreto. ¿Ya? Físicamente el concreto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de que tenemos un ataque por carbonatación? ¿Cómo? Es muy complicado y por eso la gente piensa que es corrosión, porque obviamente ve a las armaduras ya corroídas y es porque se despasivó, en este caso, aquella protección, pero aquí el origen del daño fue literalmente el concreto, porque el concreto fue el que ya no tiene las mismas prestaciones. Para ello, para determinar si un elemento tiene carbonatación o no tiene carbonatación, se realiza una prueba, que es un ensayo no destructivo con un revelador de color magenta, al igual que el revelador que vimos en la última clase, que es el revelador para estructuras metálicas del mismo color. Así son los reveladores. Les decía, no sé por qué serán llamados a tener estos colores, pero en realidad funcionan en esas tonalidades, ¿no? Entonces, con esto se trabaja con una especie de ensayo no destructivo, se basa en la colocación o la dispersión de un líquido que se llama fenoltaleína y que se puede mezclar usualmente con agua destilada o con alcohol etílico. Se lo mezcla, se lo pone directamente en la probeta y las zonas se van a marcar de diferentes colores. Va a haber una zona gris, ¿ya? Si la probeta, si usted le marca, ¿no? Pero es importante que usted haga esto en la sección transversal de un elemento. Si ustedes lo ponen, lo riegan a esta solución, usted ya al poco tiempo, enseguida más bien, a los pocos segundos, usted va a ver dos colores. Va a haber un color gris natural, que es el color propio, en este caso, del concreto, y en otro lado se va a presentar una zona magenta. Si el concreto se queda gris, es la zona que está afectada. Esa zona que se queda gris del mismo color del concreto es la zona afectada. Y si el concreto se torna magenta, esa es la zona no afectada. Para que ustedes me entiendan un poco de esto, vamos a ver un video de esto. Realmente hay bastante. Ver un video un poquito, control C, más resumido. Para que Carbonatación. Para que usted entienda de una manera fácil, quizás, esto, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver, ya les comparto. ¿Ya? Del cemento. El 75% del clínker de cemento Portland está constituido por silicatos cálcicos, concretamente por silicato bicálcico y por silicato tricálcico. Estos silicatos, al hidratarse, dan lugar a la formación de hidrosilicatos cálcicos, torbemorita CSH e hidróxido de calcio, CaOH, portlandita. La formación de este hidróxido de calcio, pH 12,5, le confiere al cemento fraguado un pH medio de carácter básico, pH 12, que protege de la oxidación a las armaduras. Con el paso del tiempo, el anhídrido carbónico de la atmósfera, CO2, penetra por los poros del mortero o del hormigón y provocará la carbonatación del hidróxido cálcico y el consiguiente descenso del pH hasta un valor normal, 7. Si a la zona de rotura a flexión de la probeta de mortero se le echan unas gotas de disolución de fenoltaleína al 1%, disuelta en alcohol etílico al 70%, se podrá apreciar la zona carbonatada, zona que no cambia de color,
y la zona sin carbonatar, que mantiene un pH básico, zona que se colorea de rosa. Esto justifica la zona de recubrimiento de armaduras en el hormigón para que el acero se encuentre en la zona de hormigón sin carbonatar, con un pH básico que impida la oxidación de la armadura. La zona de hormigón sin carbonatar. Listo, chicos. Entonces, no sé si ven el video, por favor, ¿lo escucharon? Miren, hagamos cuenta que esta es una viga, esta es una columna, ¿no? Quizás, miren, y hacemos un corte transversal. La zona gris que ustedes están viendo aquí es la zona que ya está con daño. Ya tiene daño esa zona gris. Y la zona que está aquí con magenta es una zona que no está dañada todavía. ¿Por qué se da este esquema de daño? ¿Por qué, no? Porque el CO2 usualmente afecta directamente de manera superficial primero. Entonces, miren, afecta aquí, afecta acá a la superficie. ¿Ya? Entonces, al afectar a la superficie, va despasivando, va dañando al hormigón de afuera hacia adentro. De ahí lo importante que hay que entender de los recubrimientos. Ya a veces se ha hecho ensayos, diferentes ensayos de esto, pues diferentes ensayos de esto, y se ve que ante el ataque por carbonatación, ya los recubrimientos que nos dice la norma son insuficientes. ¿Qué vemos? Imaginemos que aquí tenemos el acero, los aceros ya aquí, ¿no es cierto? El momento que el ataque tome ya contacto directo con esos aceros, ahí va a empezar un nivel de corrosión acelerada. Mire, ahí podría tranquilamente empezar a corroer las armaduras. ¿Qué daño ustedes ven aparentemente en este hormigón? Nada, ¿verdad? No ven nada. Superficialmente es un hormigón que parece estar muy bien, pero no está bien. Entonces, lo que les decía, esto es básicamente como que ya no sirve nada de lo gris y es como si a mis aceros que están ubicados aquí, yo les envolviera aquí con una malla, con un sedazo que va a dejar pasar en su totalidad, todos los agentes medioambientales. Por ello es tan nocivo. Por ello, porque ni siquiera podemos darnos cuenta a veces de que estamos teniendo estos problemas. Cuando la gente se da cuenta de estos problemas es cuando las armaduras empiezan toditas a corroer y lo que hace la gente es culpar directamente y dicen, esto es corrosión. Pero a la mayor parte de gente nunca, y profesionales de ingeniería, casi nadie sabe de esto y lo que suelen decir es simplemente, esto es una corrosión. Es una corrosión. Le echan la culpa a las armaduras, cuando en realidad aquí el culpable fue el concreto. Al concreto ni le topan, no le ponen nada para reparar y a las armaduras son las que le quitan el óxido, les protegen, les pasivan, cuando en realidad el culpable aquí es el concreto. Listo. Entonces, vean, para mí este es un tema bastante importante y bastante curioso, porque en ciertas zonas, especialmente en las zonas, podría utilizarse este estudio, ¿sí? O podríamos ayudarnos de este estudio para saber si en aquella zona, ya donde hay gran emanación de CO2, o por ejemplo aquí en Ambato, los que conocen acá Ambato, la 13 de abril, por ejemplo, que son zonas en las que hay gran emanación de CO2, esas estructuras tienen o no tienen el suficiente recubrimiento para soportar estas inclemencias, ¿no? ¿Y qué se podría hacer como reparación en ese tipo de estructuras? Esto es un estudio que yo quise hacerle, realmente en esta zona, justamente en la que les comento, aquí en la 13 de abril, pero que lastimosamente no lo pude hacer con mis alumnos de las tesis porque nos vimos frenados por bastantes represalias. Me enteré, pues bueno, y nos enteramos que es una zona altamente negativa en función de que se maneja mucha droga y demás, y en el momento que quisimos tener un acercamiento con las viviendas y las personas pues que habitaban ahí, no pudimos porque amenazaron.
Entonces, ahí es cuando dimos el brazo atrás y dije, pues no, pues esta es una de las zonas más contaminadas por CO2 y que tiene una exposición durante años. Entonces, es muy probable que estas edificaciones tengan este problema. Pero no pudimos llegar a la averiguación debido a que fuimos amenazados, les puedo decir, y no pudimos entrar a realizar este estudio porque queríamos tomar esa zona y estudiarla, hacer ensayos y proponer quizás alternativas nuevas, ¿no? No he podido, ¿ya? Porque vean, sobre todo es complicado entrar a ver este tipo, porque les decía que se dan en el tiempo, ¿ya? Por otro lado, propuse este estudio también a nivel de proyecto de investigación, dentro de las investigaciones que estoy llevando en la universidad, y mi propuesta en cuanto a este tema, por resultarme a mí bastante interesante en predecir el comportamiento de una estructura que está sometida a ambientes contaminados en el tiempo, la propuesta que yo hice fue crear una máquina de carbonatación. Es decir, que yo pueda crear una máquina que me emane a mí dióxido de carbono, por ejemplo, una semana, y que yo pueda evaluar la emanación de esa máquina que me emana CO2 de manera acelerada, que me diga, a ver, la máquina, ¿no? El someter a mi probeta una semana en CO2 equivale a una estructura con CO2 10 años, por ejemplo. ¿Ya? Y yo pueda sacar la evaluación real de lo que puede tener una estructura en el tiempo bajo un proceso acelerado. ¿Ya? Y yo pueda decirle, a ver la estructura, ¿no? Estas estructuras de la 13 de abril, en 30 años les va a pasar esto. Y yo puedo hacer una premonición del comportamiento que va a tener, la baja de resistencia del módulo elástico, la baja de resistencia de las propiedades físicas, las propiedades mecánicas y las propiedades químicas. En eso estoy luchando para tratar de hacer un estudio, primero en este caso específico de muestras aceleradas y luego poder llegar a tomarme una zona de Ambato y poder estudiarlo, ¿no? Pero básicamente les comento que me he frenado mucho con esto porque la universidad no tiene presupuesto y yo necesito un presupuesto para construir una máquina de estas, de por lo menos algo bajito, ya de unos, digamos, $25,000, ¿ya? Y eso es lo que la universidad no me ha podido dar todavía para llegar a la construcción de esta máquina, ¿no? Entonces, esta máquina también la pretendo para que igual, ¿no? Estoy motivando que me ayuden con la inversión, la universidad, para que igual los de ingeniería agronómica puedan meter plantas quizás ahí, ¿no? Digo, ¿no? Ese es mi sustento, meter plantas y dar que la planta, no lo sé yo, ¿no? Digo que la planta absorbe el dióxido de carbono y que midan los cambios que puede tener esta en el tiempo debido a la exposición del CO2, ¿no? Entonces, esta es la idea que estoy teniendo y que he presentado, pero me han dado un negativo no ahorita por la parte de costos, pero que espero que se me pueda ayudar y de ahí sacar mucho provecho, ¿no? Y de ahí, pues bueno, comentándoles un poquito también basado en esta idea, lo que quiero yo es suplantar al cemento por otra puzzolana, ¿ya? Aunque en esta es otra puzzolana que igual estudiamos nosotros bastante, ahorita con mi grupo de investigación, que es la zeolita. La zeolita absorbe el dióxido de carbono. Entonces quiero cambiar el cemento por el dióxido, por esta zeolita, a ver cómo es el cambio en cuanto a estas propiedades. Listo, muchachos. Entonces, ya comentando un poco, la carbonatación se puede dar en todo material que tenga como base el cemento. Es decir, lo podemos ver en probetas, como ustedes lo están viendo ahorita, de concreto, pero también lo podemos ver en los enlucidos. En los enlucidos, mayor daño, bueno, no causarán por ser un elemento que no tiene mayor implicación y trascendencia, pero en un concreto sí que es realmente importante esto, ¿no? Listo, entonces miren, esta es la carbonatación, que para mí es un tema, como les decía, bastante importante y que nos puede ayudar para el regulamiento de los recubrimientos en obras específicas o en edificaciones específicas. Ya, este es el mismo que ya habíamos visto, entonces espérenme un ratito.
Ya, ahora digamos, voy a contarles de algo que existió hace mucho tiempo, muchos años atrás, ya cuando todavía las fotos pintaban en blanco y negro, ahí en ese tiempo, ¿no es cierto? En ese tiempo, cuando se dio el desarrollo de los cementos, la creación de los cementos, como les decía, mucha gente, mucha industria empezó a crear este desarrollo. Ya llegó a desarrollar estos temas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Vino una persona con unas ideas, vino otra persona con otras ideas y demás, hasta que en esos tiempos llegaron a crear un cemento que era el cemento aluminoso y que este se llamaba así porque tenía gran cantidad de alúmina como sus componentes, los minerales que se llamaban alúminas, ¿no? Entonces, ese cemento fue el boom de los boom, ya en las primeras instancias en las construcciones europeas. Cuando se construía con ese cemento, las edificaciones alcanzaban una resistencia inicial grande y en corto tiempo, ¿ya? O sea, era increíble resistencias que alcanzaban, las resistencias tempranas. Por ello, en ese tiempo, pues la gente, los constructores, empezaron a comprar y a construir con este cemento, viendo la gran importancia de las altas resistencias en cortos tiempos y que es algo muy conveniente para la construcción. Entonces, una vez que se construyeron, a los pocos meses, en las primeras semanas, meses, tuvo un alcance bastante grande en la resistencia, pero con el paso de los tiempos, incluso a los 6 meses, 8 meses, las estructuras ya no valían para nada, ¿ya? Las estructuras llegaron a tener problemas bastante grandes en cuanto a la resistencia, ya que este material, la alúmina, que era el componente base del cemento aluminoso, llegaba a aumentar demasiadamente la porosidad. Ahí he estado, ¿no? Demasiada la porosidad del concreto. A este problema que se tenía en ese tiempo, pues se denominaba la aluminosis, que se llama también la fiebre del hormigón y que también no lo he puesto ahí, pero que se llama la gangrena del hormigón. ¿Ya? ¿Por qué se llama la gangrena del hormigón? Porque los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, muros, todos aquellos elementos que fueron construidos con el cemento aluminoso, ¿ya? Estos presentaban pérdida de material. Se veía como las vigas se les empezaba a caer por sí solo los recubrimientos, las columnas empezaban a desprenderse, a caerles partes de sí, con tan solo la acción de la gravedad, incluso a los 6 meses de haber sido construidas. Entonces, luego de, bueno, esto especialmente también se llevó mucho en Europa en lo que es la parte de prefabricados. En la prefabricación también se utilizó mucho estos cementos, así que estructuras construidas in situ como estructuras prefabricadas también sufrieron este problema. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Las autoridades llegaron a la investigación del caso y se dieron cuenta que el problema era la alúmina, que era un componente que había estado utilizándose para dar resistencias al cemento, ¿ya? ¿Qué se tuvo que hacer? Les comento así muy rápidamente, ¿no? Lo que se tuvo que hacer es que el gobierno europeo ordenó que todas las estructuras o la mayor parte, por lo menos, de estructuras que habían sido construidas con este cemento sean derrocadas. Entonces, incluso a tiempos menores que un año, los edificios y edificaciones construidas fueron derrocadas. ¿Ya? Entonces, fueron derrocadas de esta manera. Las pocas estructuras que todavía sobreviven, que de lo que yo sé, hay algunas que son contadas, menor de 10 estructuras en todo lo que es Europa, ¿ya? Estas de pronto, digamos que utilizaron este cemento de manera parcial en ciertos elementos nada más, el gobierno ordenó que se tenga, el gobierno ordenó que se conserven las estructuras, pero que se hagan
Bueno, pero para ello tuvieron que hacerse procesos de refuerzo y que se conserven, pero que se tenga en cuenta que se deben realizar mantenimientos de cada 6 meses y controles en las estructuras. Entonces, este cemento aluminoso duró muy poco tiempo en el mercado europeo y de ahí, de la prueba y error de estos cementos aluminosos, es donde ya salen los cementos puzolánicos, que son los cementos que ahora tenemos. Actualmente ya no se conoce la enfermedad de la aluminosis, pero sí fue una enfermedad que en su tiempo y en sus años llegó a generar efectos totalmente devastadores en las estructuras en Europa. Entonces, esto más es nota de conocimiento general para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Ustedes conozcan esto. Miren cómo empezaban a caer básicamente los recubrimientos. Por gravedad caían día a día y era un fenómeno bastante acelerado. Vuelvo y repito, ahora ya no tenemos esto debido a los estudios en cuanto a los componentes tienen. Pero usted, bueno, ya hemos visto ahorita que tenemos, por ejemplo, el aluminato tricálcico y el aluminato tricálcico tiende a reaccionar en bastantes formas. Por eso es necesario cuidar los agentes ambientales, que son los que básicamente son los agentes que proveen o que generan estas reacciones. Así como estudiamos digamos, el acero a altas temperaturas, también vamos a entender el ataque del concreto a altas temperaturas, ¿no? Entonces, el concreto es un material que relativamente tiene muy buena resistencia a altas temperaturas, muy buena resistencia ante el fuego con su amigo inseparable, que es el acero, o de pronto si lo comparamos con la madera en secciones pequeñas, ¿no es cierto? Ahorita se me fue la red. No sé si me confirman si me están escuchando porque me salió un error de red. Sí, se lo escuché. Sí, se lo escuché. Un poquito listo, más ¿no? se cortó. Ya, listo, ¿no? Entonces, espero que me estén escuchando. Entonces, hay que controlar las altas temperaturas también en el concreto. ¿Qué pasa, no? Que los incendios que se generan en las diferentes estructuras podrían darse secuelas en las que aparentemente, si tú lo ves visualmente, a la estructura no le pasa nada, ¿verdad? Viene el bombero, apaga el incendio y la estructura, entre comillas, queda bien. Pero en realidad no es así. No es. El hormigón cambia sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, al igual que el acero, ante las diferentes temperaturas. Existe una escala de la cual yo he hecho investigaciones y ya les voy a presentar el artículo técnico fruto de esto también. Bueno, ¿no? Fruto de esto, se han notado diferentes escalas de coloración ya de los hormigones que datan de las posibles temperaturas a las que llegó el concreto. Ya les voy a hablar de eso, ¿no? Pero bueno, las altas temperaturas son importantes porque estas disminuyen la resistencia, ya generan la expansión de los elementos, porque ustedes saben que a altas temperaturas se produce dilatación. A bajas temperaturas se produce retracción. Entonces, si tenemos un problema de altas temperaturas, vamos a tener dilataciones en los elementos, ¿no? Y que si se dio en el concreto, es muy probable que por la directa exposición en el tiempo haya llegado a los aceros. Y ya vimos que el acero también tiene su temperatura crítica de los 538 grados centígrados. Hay disminuciones en el módulo elástico. Ya existe, por otro lado, también el daño en el agregado. Los agregados empiezan a dañarse. El hormigón también empieza a eclosionar, empieza a descascararse. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, en nuestro medio podemos encontrar esto en un incendio, que es el caso más desafortunado en una estructura, pero que las chimeneas también podrían tener este problema de dilataciones. Y es lo que vimos con ustedes, ¿se acuerdan? En el semestre anterior, ¿sí se acuerdan en estructuras cuando hacíamos el análisis térmico estructural de una chimenea y ustedes veían cómo nosotros hicimos la simulación de cuál es la carga térmica que registra esa chimenea, ¿ya? Y
Y luego la térmica le pusimos como carga y en el análisis estructural nos salió la dilatación, el movimiento solo por temperatura, porque ahí ni siquiera consideramos inducción de cargas. Entonces, miren, se ve eso, ¿no es cierto? Los conductos de hormigón que circulan gas caliente también, los suelos radiantes también. Los suelos radiantes, yo les había dicho a ustedes que es un mecanismo de calefacción de los países, ¿ya? En donde tienen invierno. ¿Qué es el suelo radiante? Es muy parecido a los paneles solares. En el suelo circula una especie de serpentín caliente que emana calor hacia una habitación y de esa manera se calefacta. Entonces, eso también puede producir ataques problemáticos, ¿no es cierto? Y eso, por ejemplo, este es el problema que se tiene en Europa mucho, el ataque a altas temperaturas por suelos radiantes que se dejan ver sobre todo en épocas de invierno. Entonces, eso es. Entonces, cuando tenemos altas temperaturas, nosotros tenemos diferentes rangos de temperaturas en los que podría darse un incendio o la alta temperatura. Miren, cuando tenemos un rango de 0 a 300 grados centígrados, pues tenemos un color gris natural. ¿Ya? El color del hormigón va a ser como que gris natural y aquí esta etapa, digamos, de este rango térmico se llama calcinación incipiente. Aquí se van a ver microfisuras y mapeo superficial. ¿Ya? Esto es usualmente cuando la gente dirá, está igualito, ¿no es cierto? No cambia, el color es del mismo, pero que en realidad sus propiedades aquí ya han variado muchísimo. Luego tenemos un color curioso que empieza a tener el concreto y es cuando este ha pasado de los 300 a los 600 grados centígrados, ¿ya? Y el color aquí del hormigón ya es rosado. Es un rosáceo, bajito, ¿no es cierto? Este es una etapa de daño que se llama calcinación superficial. Aquí ya se ve alabeo y se ve descarbonatación superficial, es decir, desprendimientos a manera de la superficie del elemento. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo ese color rosado, puedo incidir en cuando yo voy a revisar las estructuras por fuego. Cuando me dicen, a ver, ingeniera, deme viendo esta estructura, ¿cómo está? Yo ya puedo incidir, si yo le veo rosado, que la temperatura que alcanzó ese incendio estuvo en un rango de 300 a 600 grados centígrados, y esto yo lo probé con una investigación que tengo hecha de este tema también, ¿no? Y luego, si yo ya le veo que ese hormigón, ¿ya? Tiene un color más claro, se hace más grisáceo, pero claro, ya no un gris natural. Yo hablo aquí de que la temperatura que se alcanzó en ese incendio fue de 600 a 900 grados centígrados y en este caso yo voy a llamar el daño como calcinación avanzada. En este caso ya veo una descarbonatación profunda, una pérdida ya más profunda de lo que son obviamente el material, el recubrimiento, y veo las pérdidas de masa. Ya se están perdiendo masa y eso es lo que ya se está viendo más, ¿no? Y si yo detecto que, pues bueno, mi estructura luego se torna de un color amarillo, luego de un incendio, yo lo noto amarillo, yo podré decir que el color amarillo en una estructura se denota cuando las temperaturas del incendio alcanzaron puntos mayores a los 900 grados centígrados, ¿no? Aquí es una descarbonatación muy avanzada, pérdida de masa muy grande. Debo acotar que en cada paso que ustedes ven en el gris natural, rosado, gris claro, blanco y amarillo, las pérdidas de resistencia también son cada vez más significativas. Usualmente, cuando las estructuras han llegado a pasar los 900 grados centígrados, el momento que uno quiere ensayar para verificar la resistencia, ni siquiera avanza a los primeros segundos y en el color blanco o amarillento la muestra, la viga, la columna, la probeta que usted haya extraído de esa edificación, pues rompe enseguida la primera puesta en los primeros segundos, no avanza a resistir carga. Entonces, miren lo importante que es evaluar en cada tiempo las estructuras y darnos cuenta que a mínima cantidad de fuego nuestras estructuras ya aparecen con daños, ¿ya? Entonces, para eso, no sé si ven, tengo aquí un PDF, no sé si lo ven ustedes. No, Inge. Ya, No, Inge. entonces, ya.
Entonces, bueno, déjenme ver. Aquí está, ya. Bueno, para ello yo les voy a socializar un poco el efecto. Este es un artículo que publicamos con un estudiante que era mi tesista. Bueno, yo gracias a Dios puedo decir que los artículos que he publicado han sido fuente de tesis. Tengo algunos publicados de tesis. De pronto los de Adobe, me estaba acordando que los artículos de Adobe no, sí tengo publicados también en ese tema. Entonces sí he logrado hacer algunas publicaciones y la última en Scopus con mis alumnos tesistas, pero aquí también fue una publicación de una tesis que básicamente la hicimos en el 2016, pero que apenas la pude publicar en el 2018, ¿no? Ahí veo que están bajos de, ya, parece que la señal ya volvió, ¿no? Entonces, una publicación en el 2018, a pesar de que fue un estudio realizado en el 2016, que por tiempos, descuidos y por situaciones de demoras en la revista, de pronto no la tenía antes, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata esto, no? Esto se trata básicamente de probar experimentalmente esa tabla de variaciones de colores que tiene el concreto, verificar que si es verdad, que si yo veo un concreto amarillo, ¿ya? Que si yo veo un concreto amarillo, pues data de que ha superado los 900 grados centígrados, o que si yo veo un concreto gris natural, quiere decir que yo estoy viendo un concreto básicamente sin daño, o menor daño de todos, ¿no? Entonces, en eso se fue esta tesis. Lo que se hizo en esta tesis y que generó pues este paper en una revista que no es ecuatoriana, no es fuera del país. Lo que se hizo aquí, miren, es realizar vigas, ¿ya? Vigas de las dimensiones estandarizadas según la máquina correspondiente de los ensayos de 150 milímetros por 150, es decir, 15 por 15 y 75 centímetros de longitud, ¿ya? Entonces se hizo esto, ya se armó pues las vigas debidamente y luego lo que se hizo es ir calentando, se les sometió a fuego directo a estas vigas, ¿sí? Se les quemó directamente, se les metió en un crisol, es como un horno que le da fuego por todos lados a la viga, ¿no? Para tratar de simular lo que se dice el comportamiento ante el fuego. Tratarlo digo porque no es lo mismo, obviamente, ¿no? Que lo que le pasa a una estructura convencional, pero se hizo esto, ¿no? Entonces, voy a mostrarles un poco el cuadro de experimentos. Bueno, lo que yo hice aquí, lo que hicimos con el señor es cuantificar el módulo de rotura, que el módulo de rotura básicamente es ese valor numérico que data de la resistencia a flexión que tienen las vigas, ¿no? Que tiene, en este caso, estas vigas con esta tipología de carga. Entonces, miren, ¿qué se hizo, no? Se realizó una exposición al fuego de estas vigas de 0 minutos, bueno, esto quiere decir 0 minutos, una viga normal, bajo ninguna aplicación de carga de fuego. Luego aplicamos 30 minutos de carga, luego 60 minutos, luego 90 minutos, 120 minutos, 150 minutos y 180 minutos. ¿Ya? Entonces, eso era, ¿no? Luego acá se fue registrando las temperaturas con ayuda del pirómetro. El pirómetro es un aparatito que mediante un rayo ya marcada a lo lejos tiene la característica de registrar la temperatura. No se puede registrar temperaturas muy cerca. Estas temperaturas usualmente fueron registradas, si no estoy mal, a una distancia de 3 o 4 metros, porque con las altas temperaturas se puede acercar, la remanencia de calor es tan grande que te llega a los metros de distancia, por lo que no puedes acercarte, ¿no? Entonces aquí pudimos evidenciar que a los 30 minutos se dio una temperatura de 750 grados centígrados, a los 60 minutos 800 grados centígrados, a los 90 minutos 900 grados centígrados, a los 120 950, a los 150 1000 y a los 180 1050. Bueno, en primera instancia, ¿qué se puede ver? ¿No es cierto? Que no es una relación lineal entre el tiempo y la temperatura, ¿no es cierto? Que llega a un punto en que, por ejemplo, a los 30 minutos llegó a 750 grados centígrados, pero que ahí el avance
es lento, no es el doble. Entonces, no es lineal la acción que se está generando aquí, ¿no? Entonces, para resumirlo de una manera más, mejor, voy a ir directamente acá a la resistencia a flexión. Ya una probeta normal llega a una resistencia a flexión de 14.2 megapascales, ¿ya? A los 30 minutos llegamos a una resistencia de 11 megapascales. Miren, a los 60 minutos del incendio, a los 9.8 megapascales. A los 90 minutos llegamos a una resistencia de 7.5 megapascales. ¿Qué quiere decir eso, no es cierto? Que en tan solo 90 minutos ya un incendio que no es controlado, ya podríamos llegar a generar tan solo o tener tan solo el 50% de la resistencia a flexión de un hormigón tradicional. Entonces, miren, se ve, ¿no? Miren a los 120 minutos una resistencia de 5.9 megapascales, a los 150, los 4 megapascales, a los 180, a una temperatura superior a los 1050 grados centígrados, llegamos a una reducción de resistencia de casi el 100%. ¿Ya? Entonces aquí he puesto los decrementos de la resistencia. Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Ya, otra cosa que se veía en cuanto a las deformaciones que vamos a ver es que a las temperaturas más bajas, pues a las temperaturas más bajas las deformaciones eran mayores y a temperaturas mayores las deformaciones eran menores. Esto se denomina así o se generó de esta forma por un comportamiento propio de los aceros, ¿ya? Que pueden experimentar un cambio en sus propiedades. Un acero es dúctil por naturaleza hasta que llega un punto de calentamiento en donde se llega a generar roturas frágiles. Entonces, es por ello que, en cambio, en las deformaciones de rotura, pues nos dieron valores menores a medida que las temperaturas aumentaban. Cosa inversa pasó en las resistencias, donde mayor temperatura, pues también generaban los mayores aumentos de resistencia, mayores reducciones en cuanto a la resistencia, perdón. Miren, para explicarlo de manera sencilla y que ustedes lo puedan evidenciar, aquí tengo las curvas ya que describen el comportamiento de las diferentes vigas. Miren, a 0 minutos ustedes pueden ver el comportamiento y el diagrama carga de flexión o esfuerzo de formación normal que tienen en este caso los concretos, ¿no? Pero luego, conforme vamos incrementando las temperaturas y por ende el tiempo de exposición, miren cómo las curvas se van generando. Miren tan solo aquí en los puntos máximos qué cantidad de resistencia, baja de resistencia se ve. Miren, en este punto alto con relación a este, es una cantidad que se ve bastante significativa, ¿no es cierto? Miren aquí una resistencia aquí en este punto máximo, en la zona de endurecimiento de 80 de carga a resistir aproximadamente unos 105 de carga, ha bajado bastante en solo 30 minutos, ¿no? Miren a los 60 minutos cuánto ha bajado. Miren a los 90 minutos, miren también a los 120, miren a los 150 y pues miren a los 180, en donde yo les decía, en los 180 minutos, pasado ya los 1000 grados centígrados, ni siquiera pudimos aplicar carga. Ya se rompió la probeta, ni bien sintió el vástago encima, eso se rompió. Incluso no tengo datos completos de la de 180 grados centígrados porque la saqué del horno, la sacamos del horno y ya salieron rotas y ya no se pudo ensayar. Entonces no tengo tampoco, de esto solo se ensayó 2 probetas porque la tercera cayó ya en el incendio. ¿Ya? Y de las otras también, miran, no pudieron definir su punto de rotura en la gráfica completa, sino quedaron en la zona de endurecimiento mismo, ya fallaron, no en la zona de rotura. Entonces, miren cómo los comportamientos realmente cambian muchísimo, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta de aquello, ¿no? Porque visualmente, aparentemente le ves, le sientes, le tocas, está duro el hormigón. Mucha gente le ve y dice, el hormigón está ahí, esto está bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso no es verdad. Eso sí, no es verdad. Las estructuras quedan altamente afectadas, ¿ya?
Y en el mercado Simón Bolívar, que se creó un incendio aquí, hay muchas cosas turbias en cuanto a lo que comentan, ¿no? Muy de lejitos, sin nombres ni nada, se dio ahí. Tengo conocimiento de que hay muchos elementos metálicos que han sobrepasado su temperatura crítica y muchos casos en que el hormigón llegó también a bajar y a descender a las resistencias que ustedes están viendo acá. Y que básicamente lo que se hizo ahí es decir, pintamos, empastamos, pintamos y bien, gracias, ¿no es cierto? Entonces solo estamos de pronto esperando la remanencia de algún otro incidente para que se llegue a denotar la pobreza de resistencia en aquellos elementos, ¿no? No he ido realmente a ese mercado ya muchísimos años, así que no podría decirles cómo está, pero eso es algo que me contaron, ¿no? Que me contaron, yo no estoy segura de eso, no digo que sea verdad, sin embargo, me han contado gente que trabajó muy directamente relacionado a esa obra, ¿no? Listo. Entonces, bueno, en resumen, eso es lo que yo les puedo decir por el tiempo. Bueno, aquí he hecho algunas relaciones, unos diagramas ya de relaciones, de decrementos de resistencias y de lo que son deformaciones. Pero bueno, aquí tengo un poco las probetas vistas para que ustedes puedan darse cuenta de eso. Miren, por ejemplo, los colores, ¿no? Los colores que se data aquí de la exposición del concreto. Miren los colores, sí o no que sí llegamos a los colores gris claros, rosáceos, amarillos que hemos estado comentando, ¿no? Miren los estados de microfisuración, macrofisuración. Miren, en este artículo no fue estudiado y en esta tesis no fue estudiado el acero, pero miren, se puede ver aquí básicamente. Bueno, en muchos aceros se vio, no lo tengo la foto aquí porque no adjunté en el artículo eso, porque no era el estudio de aquello, ¿no? Pero se podría ver cómo básicamente los corrugados por las altas temperaturas, cuando llegó a los 1000 grados centígrados, los corrugados de las varillas desaparecieron. Aquí, bueno, ciertos revestimientos superficiales sí se ve. También se vio una coloración rojiza en el acero, ¿ya? Y se vio en ciertas zonas la fragilidad a la que llegó el acero y se hizo como un cristal que se rompía fácilmente. Pero no es del estudio aquí, por eso no está. Entonces aquí están los diferentes daños. Puedo decirles que cada una de las coloraciones que ustedes pueden ver en este artículo corresponden a las coloraciones mandatorias según cada temperatura y fueron realizadas según el cuadro de clases que yo les presenté, fueron validados con el cuadro de este autor, ¿no? Entonces, de ahí sí tengo mucho respeto, digamos, ante el fuego y aquello que es capaz de hacer y cuál es la capacidad que éste tiene para alterar las propiedades mecánicas, físicas y químicas de una manera notoria, ¿no? De una manera notoria. Entonces, bueno, este es el artículo que con relación a este tema, digamos, yo quería compartirles. Listo, muchachos, creo que les he cansado demasiado, pero como les digo, estoy contra el tiempo, si estoy full en clases es porque realmente se nos viene semanas de feriados en donde ya no nos vamos a ver y solo nos veremos para decirles, tienen que dar examen. Entonces, por ello es que estoy adelantándome en esto, ¿no? Listo, muchachos. Muchísimas gracias por mi parte, por haberme escuchado este tiempo, ¿ya? Y pues bueno, con ustedes ya nos vemos la próxima semana. Que pasen súper bien, que tengan unas bonitas vísperas navideñas porque ya estamos en eso. Y que es bueno, también prepárense psicológicamente porque después de la Navidad a ustedes se les viene bastante complicado y creo que también a nosotros, pero a ustedes más. Listo, muchachos. Entonces, muchísimas gracias y ya pues nos vamos a ver la semana que viene con ustedes y vamos a seguir en el tema de hormigón y vamos a estudiar ya lo que son también los esquemas de fisuración en el hormigón. ¿Ya? En estado fresco y en estado endurecido, fisuras térmicas, fisuras químicas y fisuras estructurales. Entonces, pues bueno, nos vemos, ¿no? Listo, chicos. Voy a dejar de grabar. Dígame. ¿Sería tan amable de ponerme en lista, por favor?